de dónde vienen estas enseñanzas acerca de la magia, de las cuales se fueron alimentando y, por ejemplo, Dumbledore apareció. Y esto aparece casi al final de la película, cuando eligen un lugar para hacer ese cónclave, para elegir al nuevo líder de la magia. Y eligen un lugar bastante particular, Hernán. A ver si recuerdas cuál fue. Exactamente, el reino de Bután, específicamente. Efectivamente. Y ahí Dumbledore entonces comenta que mucho de la magia de las cuales ellos han aprendido, de las cuales los magos en esta época moderna utilizaban, proviene de ese lugar que en nuestra realidad, en nuestro universo, podríamos decir, está muy relacionado con el tema de las tradiciones antiguas, las tradiciones esotéricas, con toda la zona del Tíbet, con las corrientes que han venido también de la India, con el budismo y también con la cultura mística del Bon, por ejemplo, que es una antigua, podríamos decir, cultura chamánica de esa región. Entonces ahí se ha dado una mezcla cultural bastante interesante y a partir de ahí, de esa síntesis, es que se han enseñado muchas cosas como el tema de la reencarnación, por ejemplo, el tema del mentalismo, sin ir más lejos, los temas del manejo de la energía también, que hasta el día de hoy se enseñan en Occidente y en diferentes partes del mundo, y muchas veces también se relaciona ese lugar con los típicos atuendos, por ejemplo, de los monjes tibetanos, de los lamas, de los monjes budistas también, que es bastante interesante también para analizar, para aprender también, por si acaso uno quiere entrar en ese mundo de la magia, pero de forma más realista, pues hay muchas cosas ahí que aprender de ese tipo de culturas y que también en toda esa saga de Harry Potter, pues se mencionen ese tipo de fuentes es bastante interesante. De hecho, en muchos otros libros y otras películas se hace referencia a personajes históricos que pues efectivamente han existido y han aportado enseñanzas, como Nicolás Flamel, por ejemplo, y muchos otros. Entonces, esto también es algo para estar atento en siguientes películas o si eres lector de los libros y quizá lo tomabas nada más como pues referencias de ficción o cuestiones de leyendas nada más. Es interesante notar que hay muchas referencias a eventos históricos que han ocurrido en nuestras líneas de tiempo, podríamos decir, y que efectivamente ahí hay enseñanzas importantes para aprender y para tener en cuenta, y que de hecho en muchos otros contextos hemos estado compartiendo también. Y hablando de referencias históricas, en esta película, una de las últimas cosas que quiero aportar para el análisis de hoy es el tema de que se aborda algo bastante diferencial y es el tema de la política. Ver política implicada en un mundo de magos es algo que muy pocas veces se ha mostrado en Hollywood en general y en las películas también en general. Y creo que es un campo bastante interesante para explorar. La política siempre ha estado muy interligada con el tema de la magia. De hecho, hace poco se estrenó también una película de Kingsman, Los Caballeros, y muestra ahí también de forma un poco, sí, fantasiosa y ficcional, pero también otra referencia a este tipo de cuestiones ligando la espiritualidad, la política y la magia, como es el tema de Rasputín, que fue también un esoterista, mago, brujo, que influyó mucho en el gobierno de Rusia también en determinada época. Entonces, de todas esas influencias históricas ha bebido mucho también esta película y ha planteado todo este escenario de tener que elegir a líderes en el ámbito de la magia y cuáles serían los modos de elección que se utilizan también, cuál es el sistema político que se usa ahí dividido, por ejemplo, en ministerios, que hay ciertos partidos políticos o líneas ideológicas también, lo cual es bastante interesante para explorar y que se relaciona inclusive con modos de realizar elecciones que han existido en nuestro mundo en la antigüedad que tenían mucho que ver con los oráculos que hemos analizado ahora al principio y quizá les
les agrego ahí un dato bastante curioso y muy, muy importante, y es que en el origen de la democracia, en el origen de estos sistemas electivos de elección que se usan hoy en día en la mayoría de los países de Occidente, muchas de las instancias decisivas estaban dadas por oráculos y no por las personas en sí. Habían muchos tipos de maquinarias inclusive que eran generadas para producir determinados tipos de resultados, como lo que hoy podríamos decir computadoras que generan números aleatorios. Pues en esa época tenían sus propias computadoras, entre comillas, que también generaban sus propios tipos de resultados electorales. Usaban los animales también, inclusive como hemos mencionado hoy. Por ejemplo, el tema de los augurios viene justamente de los augures, que eran personas que se dedicaban a observar el vuelo de los pájaros. Veían por dónde los pájaros iban pasando, dónde se posaban, a qué personas seguían, y en base a eso decidían construir determinados templos, determinados edificios gubernamentales, o elegir a determinadas personas también para guiar a la comunidad. Y también todo este tema electoral y el tema de la política tiene referencias ligadas a la historia propia de nuestro planeta. No sé si Hernán quieres compartir algo en ese sentido. Sí, también. Exactamente, sí. Que de hecho la saga de Animales Fantásticos está ambientada a mediados de la década del 20, del siglo pasado, de 1920. De hecho, si bien recuerdo, la fecha es de 1926. Y justamente se está centrando en una época de nuestra línea de tiempo, de nuestro mundo, por lo menos dentro de la mitología de este universo de Harry Potter, en el cual se está entre guerras mundiales, y que también le da un contexto y se observa en la película con esta influencia política en, por ejemplo, corrientes políticas como el nazismo y fascismo, y también esas diversas cualidades de líderes, del carisma, de los métodos, como decía Khalil, también de elección, de participación, no solo ciudadana, sino también de otros referentes, y cómo todo eso se integra en la matriz social, ¿no? De la sociedad con todas sus aristas, sus aspectos. Y en este caso, justamente en el mundo de Harry Potter, o este universo mágico, como se le conoce, pues también van considerando y explicando de su manera también cómo se han estado vinculando tanto el mundo mágico como el mundo Muggle, como le dicen ellos, que son los no magos. Y en este caso con los magos oscuros, también con quizás con dinámicas o prácticas, ya sea poco éticas o no eficientes, para decir al menos, de ciertas decisiones que a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano ha estado inclinándose o decidiendo también, como digo, por ejemplo, en aquella época, que es en la que estas películas, mejor dicho, estas 3 películas de Animales Fantásticos, está ambientada tanto de Estados Unidos, porque las primeras, de hecho, están ambientadas en New York, y esta puntualmente transcurre en distintas partes del mundo, más, bueno, el Reino de Bután, que es uno de los que ya mencionamos, y muchas otras escenas transcurren tanto en Francia como en Alemania. Y como les decía, y también quienes conozcan de historia tendrán esas referencias, está ambientada en esos años convulsos de Europa. Exactamente, así que ahí tienen ya muchas referencias, varias cosas para analizar, varias cosas para prestar atención para próximas entregas de esta saga, para cuando lean los libros también. Y por si deciden revisitar también todas estas películas, pueden observar ahí nuevas interrelaciones.